Los que estén ya presentes, por favor, anoten en el chat apellido, nombre y cédula para llevar control de la asistencia. El día de hoy vamos a trabajar con Octave. Vamos a desarrollar, o mejor dicho, a practicar con algunos de los algoritmos que hemos venido revisando, desarrollando para el tema 4, el tema de ajuste de curva. Volveremos a ver los algoritmos de interpolación polinómica y los de regresión. ¿Bien? Los ejercicios que vamos a ver el día de hoy van a girar más que todo sobre cómo tienen que ustedes interactuar con cada uno de estos programas dependiendo del tipo de enunciado que les salga en el examen parcial del lunes. Recordemos que el lunes tenemos parcial. ¿Bien? Bien, vamos entonces a revisar rápidamente la primera de las dos guías que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a trabajar primero con interpolaciones polinómicas. ¿Okay? Lo bueno de esta guía es que los problemas que están aquí planteados son para poder resolver tanto a mano como para luego después validarlos en Octave. Y al validar en Octave, ustedes pueden practicar con el programa. ¿Okay? Los ejercicios están planteados para hacerlos a mano, pero ustedes pueden después validar. Y en la validación hacen la práctica correspondiente. Vamos a trabajar con el 1.3. ¿Okay? Voy a separar la pantalla en dos aplicaciones. Voy aquí a plantear. Bueno, en el 1.3 nos dice un experimento de estiramiento de un determinado material para construcciones. Se obtienen los siguientes datos. ¿Okay? Tenemos datos de fuerza y de estiramiento. Es decir, a este material se le fue sometido a un determinado esfuerzo, a una determinada fuerza, y como producto de esa fuerza, ese material sufrió un estiramiento que se mide en micrómetros. ¿Okay? Esos micrómetros, bueno, los tenemos aquí. Luego nos preguntan, para un estiramiento superior a los 2000 micrómetros se considera que el material ya es débil. Entonces nos dicen, determine la fuerza límite correspondiente ajustando a un polinomio de segundo grado con el método de Lagrange, con base en los tres últimos puntos de la tabla. ¿Bien? Fíjense que aquí tenemos coordenadas referentes a 4 puntos. Si trabajáramos con los 4 puntos, entonces no sería una interpolación parabólica, sino una interpolación cúbica. ¿Okay? Pero como ya el enunciado nos está diciendo que tenemos que trabajar con un polinomio de grado 2, tenemos que escoger 3 puntos, porque ya nos están diciendo que trabajemos con los 3 últimos de estos, que sería, por supuesto, los puntos correspondientes a 150 en adelante. Otra cosa que tenemos que tomar decisiones es con respecto a cuál de estas dos variables vendría siendo nuestra variable independiente. Recordemos que las fórmulas de interpolaciones y también las de regresión manejan dos tipos de variables, la variable X y la variable Y. Normalmente la variable X está asociada a una variable de tipo independiente, mientras que la variable Y, su valor depende de lo que haga la variable X. En la vida real, cuando relacionamos fuerza con estiramiento, ¿okay? Normalmente el estiramiento depende de la fuerza y no al revés. ¿Okay? Para poder lograr un estiramiento necesariamente tiene que ocurrir una aplicación de una determinada fuerza. El estiramiento no se produce de manera espontánea, necesita una fuerza aplicada. Por lo tanto, tenemos que considerar que la fuerza vendría siendo nuestra variable independiente. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vemos entonces que ahora nos piden determinar la fuerza límite. ¿Esto qué significa? Que si a nosotros nos dan valores de X, valores de y de paso nos dan un valor un valor Y sub P, que Y sub P viene siendo 2000 micrómetros, significa que entonces
Con base a esta información tenemos que hallar es un X sub P, es decir, el valor de fuerza correspondiente. Por lo tanto, hay que recurrir a una interpolación inversa. Tenemos que recurrir a un algoritmo de interpolación inversa, es decir, para suministrarle los valores de X, los valores de Y, el Y sub P correspondiente y el valor de X. Si en lugar de ello nos dieran valores de X, valores de y el valor de XP, es decir, en vez de habernos dado un valor de fuerza límite, nos hubiesen dado, por ejemplo, un valor de micrómetros, ¿okay? Perdón, nos hubiesen dado un valor de fuerza límite, tenemos que entonces hallar el Y sub P correspondiente. Entonces ahí sí tendremos que aplicar un algoritmo de interpolación directa, de Lagrange o el de diferencias divididas, cualquiera. ¿Okay? Ahora bien, como sabemos que tenemos que aplicar una interpolación inversa, bueno, vamos a aplicarlo, pues. Vamos a buscar entonces aquí en nuestro programa, en Octave, el correspondiente programa. Interpolación inversa. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos esta aplicación. ¿Okay? Fíjense que mientras uno tiene que resolver este tipo de problemas, ¿okay? A mano, cuando se tiene que resolver este problema a mano, tiene que hacerse mediante una tabla. En este caso tendría que ser, en el caso del método de Lagrange, habría que trabajar con las fórmulas de Lagrange, las productores y todo eso. Si fuese con diferencias divididas a mano, sería la tabla de diferencias divididas y después las productoras correspondientes. Ahora, supongamos que este ejercicio nos lo piden resolver por computadora. Bueno, entonces hay que recurrir a esta aplicación, que es la interpolación inversa que se programó en un computador. Este programa, por supuesto, no depende ni de Lagrange ni de diferencias divididas, sino que recurre a dos funciones que están en la librería de funciones de Octave, que son, por ejemplo, el polyfit, ¿ok? Y roots. Polyfit para hallar los coeficientes del polinomio interpolando. Luego, como se trata de una interpolación inversa, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es actualizar el término independiente, el coeficiente que corresponde al término independiente, restándole el valor de Y sub P. Porque, como recordarán, cuando se hace una interpolación inversa, ¿verdad? Se obtiene la ecuación del polinomio interpolante. ¿Ok? Como es un polinomio, bueno, simplemente Octave lo que hace es manejar son los coeficientes de ese polinomio. Ese polinomio se iguala al Y sub P que nos da. Luego se procede entonces a pasar el Y sub P al otro lado de la igualdad, de manera que se queda P de X menos Y sub P igual a 0. ¿Okay? Y entonces la raíz que se obtiene de esta ecuación viene siendo el XP o el conjunto de XP, si es un polinomio que tiene más de grado 2, grado 3, etc. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Este programa en esencia lo que hace es que obtiene todos los coeficientes del polinomio, luego al coeficiente que corresponde al término independiente le resta el Y sub P, esto es equivalente a lo que se está haciendo aquí en este despeje. Luego se calcula o se obtiene mediante la función roots, se obtienen las raíces del polinomio interpolante a través del vector de los coeficientes de ese polinomio. Luego, en este bucle que tenemos aquí, se examinan cada uno de los componentes del vector R, que es el que contiene las raíces, y se determina cuál de ellos correspondería a la raíz del polinomio interpolante, considerando de que esa raíz tiene que existir dentro del dominio, es decir, entre el mínimo y el máximo de X, entre el dominio de la variable. ¿Okay? Luego se reporta el resultado y eso es más que todo la finalidad de esta aplicación. Vamos a ejecutar. Luego, por supuesto, lo primero que nos va a pedir es el conjunto de valores en X. Como dijimos que X viene siendo los datos de fuerza, pero los ingresamos de una vez.
Vendría siendo entonces 150, 200 y 250. Vamos a hacer una interpolación cuadrada. Y luego los valores de estiramiento. 1910, 3810, 6140. El Y sub P correspondiente, habíamos dicho que es 2000. Y el programa devuelve como resultado 152. Fíjense que si 2000 está comprendido entre 1910 y 3810, ¿ok? Es de esperarse que el valor de X sub P 152 debería estar comprendido entre 150 y 200. Si el Y sub P está más cerca de 1910, también tiene sentido que 152 esté más cerca de 150. ¿Okay? Esta sería pues la aplicación de la interpolación inversa ejecutada en Octave. Vamos a aprovechar este mismo enunciado para plantear el uso de la interpolación directa, sea por diferencias divididas o por Lagrange. Supongamos que ahora, en vez de darnos este dato, nos dicen que tenemos que hallar el valor del Y sub P correspondiente a un XP, pongamos un XP que valga, a ver, para un XP que esté comprendido en 120 kilonewtons. ¿Okay? Para 120 kilonewtons habría que ver entonces cuál debería ser el Y sub P correspondiente. Esto es una interpolación directa. Pero bueno, en este caso recurrimos a las fórmulas de Lagrange, por aquí programadas. Vamos a hacerlo primero por Lagrange y después por diferencias divididas. Si lo hacemos por Lagrange, ¿verdad? Tenemos aquí todo esto de las aplicaciones de Lagrange. Vamos a limpiar aquí el espacio de trabajo, primero que nada, para evitar reciclar datos basura. Y ahora ejecutemos Lagrange. Para Lagrange, en este caso, vamos a hacer la interpolación completa, o sea, con todos los datos. Vamos a trabajar ahora con un polinomio cúbico. Como un polinomio de grado 3, vamos a contestar todos estos datos que están aquí. 100. Fíjense que estos datos van de 50 en 50, podemos simplificar esto, hasta 250. Los valores de Y hay que introducirlos uno a uno. 410, 1910, 2810, 6140. El XP 120. Y bueno, el resultado obtenido sería de 963 micrómetros. ¿Ok? Dice que 120 está más cerca de 100. ¿Ok? Y 963 está, por supuesto, a partir de 410, entre 410 y 1910. Más pegadito del extremo izquierdo. ¿Okay? Si en vez de trabajar con Lagrange, hiciéramos lo mismo pero con diferencias divididas, bueno, buscamos acá. Ejecutamos el algoritmo. Y bueno, se meten los mismos datos. Funciona exactamente igual. Y arroja exactamente el mismo valor. Lagrange y diferencias divididas generan el mismo polinomio interpolante, el mismo polinomio, ¿ok? Y por lo tanto, cuando se evalúa en un determinado X sub P, el Y sub P que se obtiene es exactamente el mismo, ¿ok? Eso, la única diferencia que pudiéramos encontrar entre Lagrange y diferencias divididas es obviamente la eficiencia, es decir, el número de cómputos que se efectúan o se llevan a cabo. Fíjense que si vemos acá cuántos cómputos lleva a cabo el método de Lagrange,
Lleva a cabo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cómputos. Con 6 cómputos o con 6 líneas de comando, mejor dicho, él resuelve el mismo problema que si nosotros lo hiciéramos con diferencias divididas. Diferencias divididas hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? 5 operaciones, pero por supuesto tiene 23 líneas de comando, mientras que Lagrange tiene solo 15, es la mitad. Con la mitad de las líneas de comando que tiene Lagrange, hace el mismo resultado y por lo tanto se considera que Lagrange es más eficiente que el de diferencias divididas. ¿Ok? De hecho, incluso es hasta más fácil de programar. Pero bueno, en términos de eficacia, ambos son eficaces. ¿Ok? Esa sería como que la comparación que se pudiera hacer en términos de programación y de cómputos. Vamos a ver por último, en lo que respecta a interpolaciones, a la parte de interpolaciones, cómo hacer un gráfico de interpolación, ¿ok? Con las aplicaciones que ya están disponibles en la computadora. Por ejemplo, fíjense que si nosotros nos paseamos por nuestra librería de programas, por aquí debería haber algo que se llama interpolación gráfica. Creo que es esto. Aquí está. Ok. Vamos a utilizar el programa de interpolación gráfica. En módulo 7 ustedes disponen ya de todos estos programas. Tienen el de Lagrange, de diferencias divididas, el de las interpolaciones inversas y el de las interpolaciones gráficas. El de las interpolaciones gráficas es un programa bien sencillo, ¿okay? Porque es un programa que también se basa en la obtención de los coeficientes del polinomio interpolante y después con base a esto y saliendo del comportamiento que tiene todo polinomio, ¿okay? Que el polinomio es una sumatoria de términos, ¿ok? No sé si esto lo expliqué en algún momento. Recordemos que un polinomio p de x, ¿verdad? Que es igual, por ejemplo, a un c sub 1 más c sub 2x más c sub 3x cuadrado más, supongamos, c sub 4x cubo más, etcétera, 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 más c sub n x n menos 1. ¿Verdad? Esto, por supuesto, nosotros lo podemos representar como una sumatoria. ¿Okay? Una sumatoria que va desde igual 1 hasta n, ¿verdad? De los c sub i por los x, ¿verdad? elevados, ¿okay? A la i menos 1. ¿Okay? Esto es, por ejemplo, si nosotros lo hacemos de esta manera. Si nosotros lo hacemos de otra forma, por ejemplo, si en vez de ser de esta manera el polinomio, si por ejemplo el polinomio viene de otra manera, viene expresado como c sub 1 x xn menos 1 más c sub 2 x n menos 2, ¿verdad? Más, etcétera, etcétera, etcétera. C sub n, ¿ok? C sub n menos 1 por x más c sub n. Si el polinomio viene así, ¿okay? Que es como viene justamente el polinomio en octave, entonces aquí se colocaría elevado a la n menos 1. ¿Okay? A la n menos i, perdón. Entonces, ¿para qué sirve esta información? Fíjense que, por ejemplo, aquí para poder hacer la graficación de los polinomios interpolantes, primero se hace esto, se meten los valores de x, de y, se mete el valor de n, se recurre a la función polyfill, como se les enseñó en clase,
Polyfit va a generar los coeficientes del polinomio interpolante y los va a almacenar en este vector C. Es decir, C va a tener varios valores almacenados al mismo tiempo. Cada valor es un coeficiente, es decir, C sub I. Luego, con esta información, nosotros pues con la información de los coeficientes, nosotros podemos agarrar y construir, ¿ok?, un vector que contenga los valores del polinomio interpolante, ¿ok?, que es lo que vamos a graficar. Vamos a tener los valores, los puntos de X aislados, pero después también tenemos que generar otra serie de puntos adicionales para poder generar la gráfica del polinomio, ¿ok? Y al generar la gráfica del polinomio, para generar eso necesitamos generar más valores de X que los almacenaremos en un segundo vector que llamaremos T. T va a tener unos valores de X que son el mínimo de X, el máximo de X, y un conjunto, una sucesión de valores de X cuyo incremento va a venir según H, donde H viene siendo el máximo menos el mínimo dividido entre 30 intervalos. Esto es, por supuesto, para poder nosotros tener muchos más valores de X con los cuales poder generar el gráfico. Y luego, mediante este bucle y con operaciones vectoriales, nosotros vamos a obtener un nuevo vector que se va a llamar el vector P, que va a tener valores de Y, pero no los n valores que hay aquí, sino muchos más, es decir, los valores de Y que corresponden a todos y cada uno de los valores de X almacenados en este vector T. Entonces, como los polinomios vienen en forma de sumatoria, ya les expliqué, la sumatoria la podemos expresar como un bucle, un for next. Solo que el resultado del bucle va a ser el vector que contiene los valores, las coordenadas o las ordenadas de la función polinómica. Luego se hace un primer ploteo, se plotean los valores de X, Y puros, los datos brutos, pues, y después por último se hace el ploteo de los valores de T con respecto a P, ¿ok? Que sería la gráfica del polinomio interpolar. Vamos a hacer entonces la graficación. Vamos a graficar todo esto. Metemos los valores de X. Los valores de Y. Fíjense que cuando se grafica no hace falta meter ni valores de XP ni de Y sub P. No interesa. Aquí el objetivo es simplemente graficar en la función. Entonces vean que se obtiene este tipo de gráfica. Una gráfica donde se ven solamente estos puntos cuadraditos y se ve esta línea. Los puntos cuadraditos que ven aquí corresponden a las coordenadas X y Y, a estos valores que están aquí. Y se grafican mediante esta instrucción. Plotea los valores de X, los valores de Y, y con este formato de salida que sería R, es decir, con que sean de color rojo y que sean cuadrados. Ese que es la palabra square, que en castellano significa cuadrados. ¿Ok? Si yo de repente quiero cambiar esto a diamantes, por ejemplo, y quiero que sean diamantes verdes, lo cambiamos de esta forma. ¿Ok? Y por supuesto, si lo volvemos a ejecutar, vamos a meter los mismos valores de X y de Y. Fíjense que ahora genera puntos verdes de que son los diamantes. ¿Ok? Los diamanticos verdes. Lo que pasa es que, bueno, se ve chiquitico porque por la resolución de la computadora. Si queremos cambiar esto a, supongamos, triangulitos, se coloca entonces este carácter. Triangulitos de color magenta, vamos a colocar M, que es como una especie de rosado chillón. Volvemos a ejecutarlo. Y aquí está la forma. ¿Okay? La otra línea o el trazo continuo se obtiene, pero con la información del vector T y el vector P, que tenemos aquí al final, que al principio vale 0, pero después mediante este bucle se genera el nuevo vector. ¿Okay? Este vector, por supuesto, se obtiene a través de la fórmula de la sumatoria de los polinomios. ¿Okay? Y se plotea con esta instrucción. ¿Okay?
O sea, gracias a estas instrucciones es que se puede obtener este gráfico combinado, estas gráficas. ¿Okay? Lo que pueden notar aquí es que los gráficos de los polinomios interpolantes, ¿verdad? Tienen como condición de que tienen que pasar a juro por todos y cada uno de los puntos, ¿ok? Los puntos que estamos, de la muestra que estamos manejando, ¿ok? Dicho de otro modo, desde el punto de vista del error cuadrático medio, las gráficas de interpolación, los polinomios interpolantes, tienen error cuadrático, el error cuadrático medio es 0. Porque la gráfica pasa a juro por todos y cada uno de los puntos. No existe diferencia entre el valor de y, de cada valor real de y el valor de y que predice la ecuación del polinomio interpolante. ¿Okay? Bueno, tienen que estar atentos porque eventualmente el parcial puede decir, ya, si hay un ejercicio de interpolación polinómica para resolver con Octave, bueno, les van a pedir, por ejemplo, los datos de dado un XP, obtenga el Y sub P correspondiente o viceversa y genere la gráfica y muestre la gráfica. ¿Okay? Básicamente eso sería el trabajo que había que hacer ahí. Recuerden que pueden activar la malla, pueden expandirlo, pueden reducirlo de tamaño. ¿Okay? Eso es básicamente el trabajo con la interpolación. Vamos a continuación a trabajar con las regresiones. Vamos ahora a revisar la guía de regresiones. Yo preparé esta semana un conjunto de problemas de regresión. ¿Ok? Vamos a separar este. Vamos a hacer algunos ejercicios resueltos de regresiones resueltos en Octave. ¿Okay? Los ejercicios en Octave tienen para hacerlos en computadora se hacen con la finalidad de comparar modelos y determinar cuál es el mejor de ellos con base al coeficiente de determinación y después resolver algún tipo de problema, es decir, bueno, cuál es el XP dado y sub P o viceversa. ¿Okay? Y después hacer una graficación parecida a la que vimos con, con las interpolaciones gráficas. ¿Okay? Vamos a resolver el primer ejercicio. ¿Okay? El primer ejemplo nos dan esta serie de datos, luego nos dicen, se quiere ajustar este conjunto de datos, ¿ok? Este conjunto de datos a uno de los siguientes modelos regresivos. Modelo F, que es un logaritmo, y el modelo G, que es una línea recta. Luego nos dicen, con Octave, determine cuál es el mejor modelo. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve esta pregunta con Octave? Bueno, simplemente tienen que buscar en la librería de ecuación, o en la librería de programas que tienen ahí en módulo 7, aquel programa que corresponda al cálculo del coeficiente de determinación, o el R cuadrado. Entonces ustedes buscan el que calcula el coeficiente de determinación, bien sea del modelo logarítmico o el del modelo lineal. Lo ejecutan, ¿ok? Y aquel programa, pues, que arroje el R cuadrado más cercano a 1 por la izquierda, ese va a corresponder al mejor modelo, ¿ok? ¿El mejor modelo en qué sentido? En el que se ajustan mejor los datos o el que tiene menor error cuadrático medio, ¿ok? Esa sería, pues, la forma de evaluar el programa, ¿ok? Evaluar cuál de los dos modelos es el mejor. La otra pregunta sería, con el mejor modelo, calcule con Octave XP cuando Y sub P vale 5. Esa sería una regresión inversa, ¿ok? Y luego la letra C dicen, con el mejor modelo, calcule con Octave Y sub P cuando XP vale 21. Esa sería una regresión directa, por supuesto, utilizando la regresión que corresponda al mejor modelo, el mejor de estos dos modelos, el que tenga mejor R cuadrado. Y por último, grafique con Octave el mejor modelo. Vamos a empezar a trabajar, vamos a buscar el Octave. Primero que nada, el R cuadrado, la aplicación para calcular los R cuadrados de una regresión logarítmica y de una regresión lineal. Comparamos los resultados y después elegimos cuál de los dos es el mejor modelo.
tenemos, por ejemplo, regresión lineal, que vamos a buscar de una vez por acá, regresión logarítmica. Estos dos. Empezamos con la regresión logarítmica. Regresión logarítmica nos va a pedir esta serie de datos que están aquí. Los valores de X y los valores de Y. Empezamos. Sería 0.7. Creo que la diferencia entre 2.5 y 0.7 creo que es 0.8. 0.8. Para ahorrarme tener que escribir todos y cada uno de esos datos a la vez. 20.5. 20.5. Ah, no, no es 0.8. Me equivoqué. Esto es 25 menos 7, 1.8 es la cosa. 1.8. Ah, me iba a salir mal la cosa. 1.8, exactamente, sí. Ahora metemos valor de Y. Aquí sí hay que meterlos todos y cada uno a la vez. 1.2, 1.9, 2.6, 3.1, 2.9, 3.4, 3.3, 3.9, 3.9 otra vez, 4.1, 3.4, 4.2. Cerramos el vector y le damos enter. Y fíjense que nos está dando un R cuadrado de 0.91 o 0.91.436 100 milésimas. Bien, vamos ahora a ejecutar el de regresión lineal, a ver cuánto nos da. Como ya tenemos, como es con base a los mismos valores de X y Y que ya cargamos aquí, y como los tenemos aquí en la memoria del programa, ¿verdad? Bueno, vamos a simplemente escribir invocar el vector X e invocar el vector Y que está en la memoria. Y fíjense que el R cuadrado en este caso nos da 0.79. Entonces cuando vemos cuál de las dos regresiones es mejor, la lineal o la logarítmica, pues pareciera que la mejor regresión viene siendo la logarítmica, porque es la cuyo valor de coeficiente de determinación se acerca más a 1. Este no. No es que sea malo, pero oye, este significa que tiene más error cuadrático en comparación con los otros, con el otro método. ¿Okay? Ese es pues el significado. Vamos ahora a revisar qué nos dice aquí el enunciado. Ya la parte A se resolvió, ya se determinó cuál es el mejor modelo. El modelo logarítmico. Luego nos dicen, con el mejor modelo, calcule con Octave el valor de XP cuando Y sub P vale 5. Cuando Y sub P vale 5. En este caso, fíjense que los valores de Y llegan hasta 4.2. Se quiere saber qué pasa con el X cuando Y vale 5. Bueno, buscamos ahora en nuestra librería de programas, buscamos la regresión logarítmica inversa. Vamos a probar esto. La regresión logarítmica funciona con dado un Y sub P, genera un XP. Fíjense que aquí lo que se tiene es la función inversa, la inversa del logaritmo, pues que viene siendo la exponencial. ¿Okay? Vamos a trabajarlo utilizando justamente los mismos datos que ya tenemos almacenados en X y Y. Volvemos a invocar el vector X, volvemos a invocar el vector Y, metemos el valor de Y sub P, creo que era 5, y este es el resultado correspondiente. ¿Okay? Este es un valor que en términos de XP es bastante alto.
Pero bueno, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque recordemos que esta es una regresión logarítmica. Los logaritmos por lo general se comportan de manera de que su tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento de un logaritmo es muy lenta. ¿Qué significa que sea muy lenta? Que ellos van creciendo de esta forma, ellos no crecen tan rápido. No es como, por ejemplo, una función exponencial, que las exponenciales crecen así, que en breve cantidad de tiempo o en breve cantidad de valores de x, alcanza valores de y muy altos rápidamente. Mientras que los logaritmos no. Para poder alcanzar un valor significativo, un cambio de al menos una o dos unidades, tienen que transcurrir muchas unidades o decenas de unidades de valores en x. ¿Okay? Ahorita vamos a hacer la graficación del logaritmo para que puedan ver con más detalle. Vamos ahora a obtener la regresión directa con el logaritmo, la regresión logarítmica que tenemos por aquí programada. Tenemos los valores de x, los valores de y el XP correspondiente, que creo que es 21. Y fíjense que para alcanzar un valor de 21 en XP, cuando XP alcanza el valor 21, apenas llega a 4. ¿Okay? Apenas llega en términos de Y sub P a 4. O sea que para poder, si nosotros vemos la serie de datos, esta serie de datos va de 0.7 hasta 20. ¿Ok? Y si XP vale, ¿cómo se llama esto? 21. ¿Ok? Si vale 21, la ecuación del logaritmo predice un valor de y de 4.1. ¿Okay? Fíjense que no está todavía como que dentro del rango de crecimiento. Pues. Ahora, para un valor de y sub p de 5, haría falta llegar hasta brincar en términos de x de 20 hasta 51. Vamos a hacer el gráfico. En la librería de funciones de Octave, tienen que tener por aquí la regresión logarítmica, gráfica. Esta creo que puede servir. ¿Ok? Este es un programa que también tienen ustedes montado en módulo 7. Y bueno, funciona igual, se le meten los valores de X, de Y, no depende de ningún XP o Y sub P. Internamente se genera un vector de X que contenga más datos, vector vamos a llamar vector T, pero que contiene valores de X, los que corresponden al vector X como tal, y otros más que se generan a intervalos de 0.01. ¿Okay? Para tener muchos más datos, de manera que cuando se grafique la función, se grafique lo más suavizada posible, con la mayor cantidad de datos posible. Vamos a ejecutarla. Metemos valores de X, metemos valores de Y, y se genera el gráfico. Como pueden ver, esta sería la gráfica del logaritmo. ¿Okay? Fíjense cómo vienen los puntos con cierta oscilación aleatoria, ¿verdad? Mientras que la gráfica del logaritmo viene de esta manera. Esta es otra forma de representar los puntos aislados de los vectores X y Y, que corresponden a los vectores X y Y. En la forma como se vio en las